Dios te bendiga de una forma muy especial, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Para mí es más que un gozo, es más que un privilegio, es más que una nueva oportunidad, que Dios nos ha dado para que sigamos hablando de su bendita y santa palabra de Dios, porque Cristo viene ya. Nos toca predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo que perder, porque Cristo viene ya y la muerte se aproxima en la puerta de cada persona, porque tú y yo no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. Por eso debemos hacer lo que nos toca, hacer lo que Dios nos manda hacer, predicar su palabra, al fin de que las almas sean, aleluya, salva, a fin de que aquellos que están desviados, aquellos que están descarriados, aquellos que están extraviados, aquellos que están en el error de Balaam, en el error del pecado, de la religiosidad, puedan volver a Dios, como dice la Biblia. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Esto quiere decir, al día vendrá un momento donde Dios estará lejos de aquellos que no lo quieren buscar ahora. Y después de la muerte no hay tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué hay tantos pastores multimillonarios que viven como reyes en la tierra, mientras que hayan miembros de su congregación que viven miserablemente, que viven como si fueran mendigos, que viven en muchas necesidades? Es bíblico, aleluya, lo que está pasando. Es bíblico o bíblica esa situación de que los pastores, muchos viven como reyes, como multimillonarios en la tierra, tienen su jet privado, tienen, aleluya, vehículos de lo más costoso, viven en los apartamentos o en las torres o casas, aleluya, carísimas, mientras que el pueblo, a través del pueblo que han sido multimillonarios, a través de la iglesia, que han sido, aleluya, multimillonarios, que lo han convertido como famoso, como rico, esa iglesia vive en la miseria. ¿Por qué? Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, Dios llama al pastor para ser rico, para vivir bien. Entonces los miembros o las ovejas del pastor pueden estar muriendo de hambre. Es algo que hemos venido escuchando en reiteradas ocasiones. Esta es la posición de muchas personas que no conocen a Dios. Una de las críticas más conocidas en el mundo evangélico es la crítica hacia los pastores, muchos que viven como reyes en la tierra, mientras que sus miembros están muriendo de hambre y no pueden ni tan siquiera pagar la renta. Quisiera, aleluya, glorificado sea el Cristo, tocar un verso en la Biblia, glorificado sea el nombre de Cristo, hablar algo acerca de un rey, quizá que muchas personas no han hablado acerca de la revelación que voy a sacar de este verso, acerca de la vida del rey Salomón. El rey multimillonario. No ha habido un rey tan rico, tan millonario como Salomón, ni lo habrá. Bendito sea el nombre de Cristo. Por más rico que sea Casluna, por más rico que sea Benijín, por más rico que sean muchos pastores africanos, por más rico que sean muchos pastores, ya si tú entras en la red para saber o buscar cuáles son los pastores más ricos del mundo, aparecerán una lista de grandes pastores que tienen su jet privado, que viven como reyes en la tierra. Vamos a hablar algo que Dios puso en mi corazón en esta mañana acerca de Salomón, quizá que usted no lo ha oído. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a ver el verso 4 que dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Bendito sea el nombre de Cristo. Esta es la petición de los ancianos que vivían en el tiempo del reino de Salomón.
Esta es la demanda de los ancianos que estaban en el reino de Salomón. ¿Qué están expresando aquí los ancianos aquí? Cuando murió Salomón, tomó el reino, aleluya, su lugar, su hijo Roboam. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces estos hombres ancianos, que son hombres sabios, que conocen la ley, que conocen la palabra de Dios, que han estado viendo cómo Salomón, el multimillonario, el hombre que disfrutaba 1000 mujeres, el hombre que disfrutaba millones y millones, aleluya, el hombre que disfrutaba, que conocía todo tipo de plata, de oro, aleluya, diamante, todo tipo de ollas preciosas. Cuando entramos en la vida de Salomón, dice la Biblia que él amontonaba oro, plata, todo tipo de ollas preciosas que varían millones y millones, aleluya, en su tiempo. Incluso el hombre disfrutaba una vida tan rica, tan lujosa. Ningún rey en ese tiempo se atrevió a hacerle guerra, sino que todos esos reyes que podían atacarle a Salomón, que podían convertir en sus enemigos, se hicieron pacto con él, o sea, hicieron pacto con él, hicieron amistades con él, se convirtieron en sus amigos. Entonces muchos de esos reyes le traían o le llevaban, aleluya, cosas de lo más costosa, más preciosa, aleluya, de su tierra, como la famosa reina de, aleluya, una reina, glorificado sea el Cristo, de Saba, bendito sea el Cristo, que visitó a Salomón solamente para escuchar sabiduría, palabra sabia, y le había llevado muchísimas cosas costosas. O sea, cada rey que visitaba a Salomón en su reino, entonces le llevaban cosas, aleluya, que varían millones y millones, y así él se hacía multimillonario. Ningún rey se atrevió a hacerle guerra a Salomón. Por eso en ninguna parte en la Biblia, en el reino de Salomón, en el reinado de Salomón, tú vas a encontrar donde Salomón había ido a una guerra. Todo era paz, todo era la felicidad, todo era gozo, una vida de gozadera, una vida de bebedera, una vida de placer con muchas mujeres, etcétera. Sin embargo, esa vida de tanto placer, esa vida de tanta alegría, de tanto gozo, de tanta paz, de tanta felicidad, el pueblo que Salomón lideraba y el pueblo que Salomón pastoreaba, muchos estaban muriendo de hambre, muchos estaban sufriendo. Él oprimía a muchos del pueblo. Él maltrataba. O sea, el Salomón, a pesar de que era multimillonario, sus ovejas muchas estaban muriendo de hambre. Muchas estaban en la miseria. Por eso los ancianos, si los ancianos hubiesen vivido una vida lujosa, disfrutaban la vida que disfrutaba Salomón junto con él, como él era el pastor, y a través del pueblo se hizo multimillonario siendo pastor o rey sobre esa nación, sobre ese pueblo. Entonces Salomón no dejaba caer, aleluya, muchas cosas para el pueblo, para los ancianos. Por eso los ancianos le hacen una petición a su hijo, le dicen: no, queremos que tú disminuya algo sobre nuestro yugo, sobre nuestra servidumbre, porque tu padre nos maltrató. Tu padre, a pesar de que era famoso por aleluya, las naciones, aleluya, las naciones, glorificado sea el Cristo, las otras naciones, los otros pueblos, lo conocían como el famoso Salomón, el famoso sabio, el pastor famoso. Sin embargo, nosotros estábamos sufriendo en su reino. Bendito sea el Cristo. Por eso le hacen esa petición. Esa petición quiere decir que esos ancianos no vivían una vida de felicidad. No gozaban de la felicidad que gozaba Salomón. No gozaban del gozo que se gozaba Salomón. No vivían, no disfrutaban una vida de paz, de felicidad, una vida saciada. Esos ancianos están diciendo a su hijo Roboam: nosotros no éramos saciados. Padecíamos hambre. Salomón nos oprimían. En otras palabras, parece ser que Salomón, aleluya, oprimía al pueblo para aumentar sus riquezas. Si todo hubiera sido bien para el pueblo, solamente le iban a decir a su hijo:
Mira, queremos que tú nos trates como tu padre nos trató. Esa iba a ser la petición de los ancianos. Ahora murió tu papá, tú vas a ser el presidente, tú vas a ser el pastor, tú serás el rey o tú eres el rey conforme a la ley. Entonces tu padre nos trató bien. Tu padre nunca nos había maltratado. Tu padre, aleluya, era un buen pastor, un buen rey. Ahora queremos que usted nos trate como tu padre nos trató. No, no fue así. No fue así. A la hora que murió Salomón, eligieron a su hijo Roboam. Los ancianos se acercan, lo visitaron, se acercaron a él. Le dicen, mira, esta es nuestra petición para que te sirvamos a ti, el pueblo entero. Las 12 tribus de Israel estaban dispuestos para servirte. Pero con, aleluya, con una condición de que nos deje caer algo. Con una condición de que nos floje, aleluya, esa cuerda, aleluya, o glorificado sea lo Cristo, esa cadena que tu padre nos tenía aprisionado o encadenado, sufriendo, mientras que él gozaba de todo diferente de tipo de bebida, de vino, era gozo y gozo y gozo con las mujeres, diferentes tipos de mujeres, y nosotros estábamos muriendo, nos moríamos de hambre. Esa fue, aleluya, esa fue la petición de los ancianos. Bendito sea el Cristo. Entonces, por eso, aleluya, podemos descubrir cuántos pastores multimillonarios que viven como reyes mientras que sus miembros están muriendo de hambre. Que esos pastores son diferentes a los pastores de la iglesia primitiva. Estos pastores son diferentes a la iglesia primitiva. Los pastores de la iglesia primitiva, bendito sea el Cristo, dice la Biblia, todos eran saciados. Si el pastor comía bien, entonces todos los miembros comían bien. Pedro comía bien, Juan comía bien, todos los demás líderes de los apóstoles comieron bien, entonces todo el pueblo comía bien también. Por eso dice la Biblia, no había necesidad entre el pueblo en la iglesia primitiva, no había gente que estaban pasando hambre como hoy en día. Hay muchas iglesias, aleluya, muchos miembros de las iglesias están muriendo de hambre, están pasando miseria, mientras que los pastores tienen piles de empresas, apartamentos, viven en casas lujosas, andan en el carro del año y viajan aleluya, al nivel mundial. Bendito sea el Cristo, acumulan riqueza en su cuenta bancaria para su familia. Los pastores, muchos de ellos ahora mismo, si mueren, dejan a su familia, aleluya, rica, a sus hijos ricos. Aleluya, no importa que sean paganos, impíos, malos de los hijos de los pastores, pero si muere el pastor, son los hijos de los pastores que van a disfrutar esas riquezas que ellos, aleluya, consiguieron en la costilla del pueblo. El pueblo pactando cada rato, diezmando. Aleluya, glorificado sea el nombre de Cristo. Son diferentes esos pastores ladrones. Por eso Jesucristo los llama asalariados. Salomón no era un pastor bueno. Salomón no era bueno, no fue bueno con el pueblo. Por eso el pueblo le hizo esa petición a su hijo. No era bueno. A pesar de que era multimillonario, el pueblo sufría en su reino. Así hay muchos pastores. La iglesia gime, está en necesidad. Hay mucha gente que se van a juntar, aleluya, a caerse en el pecado. Mujeres que van a juntarse con hombres impíos para buscar comida porque el pastor, viuda, que el pastor no atiende. No importa que se vaya, aleluya, o glorificado sea Cristo para el mundo. Eso fue lo que pasó con Elí. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios le dice a Elí, usted se engordó con las ofrendas del pueblo. O sea, la ofrenda del pueblo era para que el pueblo se alimentara también. Entonces Elí, el sacerdote, y cogió la ofrenda y se jaltó de la ofrenda con su familia, con su mujer, con sus hijos malvados. Por eso Dios mató a sus hijos y también a Elí, que era el pastor, Dios lo mató por el corrupto. Como muchos pastores, aleluya, tienen vida lujosa aquí, son famosos aquí, son ricos aquí, viven como reyes aquí, comen bien, viven bien y andan en, aleluya, en lujosas, aleluya, jipetas, aleluya, carros lujosos, bendito sea el Cristo, pero no van para el cielo. No van para el cielo. David era diferente. David era un pastor del pueblo entero.
Por eso lo vimos, aleluya, con la familia de Jonathan. Lo vimos su acción con la familia de Saúl. Lo vimos como él buscaba todo lo que quedó de Saúl para hacerle misericordia. David no era un come solo. Salomón, aleluya, conforme a la declaración de los ancianos aquí, conforme a la petición de los ancianos a su hijo Roboam, el rey actual. Esto quiere decir que los ancianos, que el pueblo, había gente que estaba muriendo de hambre, que sufrían, él lo oprimía. Por eso les pidieron a su hijo que disminuyera el yugo. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, aleluya, glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo viene en Juan capítulo 10 y él se identificó como el buen pastor. ¿Por qué Jesús se identificó como el buen pastor? Porque Jesús sabe que no todos los pastores son buenos. Hay muchos que son ladrones. En esa parte, muchos impíos tienen sus razones cuando están criticando a muchos pastores que viven como reyes en la tierra, mientras que hay miembros que están muriendo, no pueden pagar ni tan siquiera una renta. Cuando la Biblia nos dice, aleluya, que la iglesia pura, la religión pura y sin mácula y sin mancha, yo creo que en Santiago capítulo 1, verso 26, es visitar a los miembros, es visitar a las viudas en sus aflicciones, a los huérfanos en sus dolores, en su hambre, en su llanto, en sus necesidades, visitarlo, aleluya, compartir, ayudar a las viudas, la gente que padece necesidad. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo recolectaba ofrenda en diferentes iglesias para ayudar a la gente que padecían necesidades. Hoy en día los pastores son ladrones, roban el dinero, roban el diezmo. Vienen con el cuento, no, que los diezmos son del pastor. En ninguna parte en la Biblia dice que los diezmos son del pastor. Malaquías capítulo 3, verso 10 no lo dice, son del pastor. Traed diezmo y la ofrenda al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice la palabra de Dios. Malaquías 3:16, 3:10. Malaquías 3, verso 10 no le dice que el diezmo es del pastor. Traed el diezmo y las ofrendas al alfolí, en la casa de Dios. Era una casa, un almacén donde guardaban los alimentos, no era dinero. Entonces ese alimento, aleluya, comían el pueblo. Como en el tiempo de Moisés, los diezmos eran alimento. Los pobres, los extranjeros, las viudas, aleluya, los huérfanos comían de los diezmos. Deuteronomio capítulo 26. Hoy en día los pastores se engordan como pasó con Elí, con la ofrenda del pueblo. Entonces Dios va a matar a muchos pastores ladrones así, como Saúl. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, es algo que esa poca persona entendía acerca o sabía acerca de Salomón. Salomón no era un rey bueno. Fuera de su apostasía por contaminarse con las mujeres paganas, aleluya, y por adorar a las imágenes, fuera de eso, Salomón no era bueno con los miembros de su pueblo. Era multimillonario, pero había gente que estaba sufriendo, pasando hambre. Por eso Jesucristo le dice, aleluya, yo soy el buen pastor yo doy mi vida, aleluya, para salvar a las ovejas. Pero el asalariado, ¿qué hace? Aleluya, el asalariado es un empleado del diablo. Lo que viene, aleluya, a chupar la sangre, aleluya, de las ovejas. Chupa la sangre de las ovejas y se alimentan de las leches de las ovejas, pero dejan morir las ovejas. Dejan morir a las ovejas. Eso es lo que hacen los pastores, las leches. La leche de las ovejas representan las ofrendas, las donaciones, los diezmos, aleluya, los dineros que el pueblo usa para pactar. Esos ladrones mandan al pueblo a pactar, aleluya, y se quedan con todo su cuarto. Jesús dice, aleluya, el asalariado lo que le importa es su dinero, su cuarto. Al final, aleluya, se va. Aleluya, va a abandonar a las ovejas. Aleluya, glorificarse a los lobos, los leones van a comer las ovejas. Bendito sea el Cristo, porque aleluya, es un empleado de Satanás. Lo que le importa es un empresario. Aleluya, lo que le importa es su dinero. Usa la iglesia como su empresa para enriquecerse. Bendito sea el nombre de Cristo. Son asalariados. Aleluya, solamente se nutren del dinero del pueblo.
y el pueblo está muriendo de hambre. ¿Tú sabes cuántas personas que están en la iglesia que no pueden pagar la renta? Las ancianas que no tienen marido, aleluya, las viudas, personas jóvenes, aleluya, que no quieren contaminarse, que no quieren prostituirse, que no quieren irse a juntarse con otro hombre, a caerse en la fornicación, que están en necesidad, y la iglesia y el pastor acumulan todos esos millones, aleluya, en su cuenta bancaria, aleluya, para su familia. Son pocos pastores que tú puedes ver en las redes que tienen una orfandad. Hay pastores que tienen millones que podrían recoger muchos niños en la calle. Aleluya, para ayudarlo. Eso es lo que dice la Biblia. No, solamente acumulan riquezas para su familia, pero se van a quedar aquí con sus riquezas. Aleluya. Por eso, mis amados, quería traer esta palabra con cada uno de ustedes. Porque de verdad, aleluya, hay una crítica en contra de la iglesia y el mundo tiene su razón. Sé que hay un remanente de pastores, aleluya, que sufren con la iglesia. Hay pastores con lo poco que ellos consiguen trabajando, ayudan a las personas que están en necesidad. Aleluya. Y el diezmo que entra en la iglesia, los pastores lo comparten porque el diezmo no es para el pastor solo. El diezmo que entra, a pesar de que en este tiempo no es tiempo de diezmo, es tiempo de ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria, porque en el tiempo antiguo era el diezmo. Aún en el tiempo de Jesús, Mateo 23, aleluya, en el tiempo de Jesús la gente no diezmaba dinero, no era dinero. Era, aleluya, fruto de la tierra. Bendito sea el Cristo, el alimento, no el dinero. Por eso, aleluya, en el tiempo de los apóstoles, en Hechos capítulo 5, aleluya, la gente que vendían sus propiedades, llevaban el dinero. Ese dinero era para compartirlo, no los diezmos, era una ofrenda voluntaria. Y Pedro y los apóstoles tomaban ese dinero y lo repartían conforme a las necesidades de cada persona. Por eso nadie padecía hambre en la iglesia que pastorearon los apóstoles. Nadie padecía hambre, todos se gozaban, era un solo corazón, todos comían juntos, era un pueblo unánime, unido. No habían asalariado en la iglesia primitiva. Hoy el día el mundo está lleno de asalariados. La gente coge la iglesia como negocio. Todo aquel que quiere enriquecerse o conseguir dinero, conseguir fama, y alquila una habitación, alquila una marquesina, alquila una casa, aleluya, agarra dos o tres gente, aleluya, y empieza a hacer milagros, empieza a ofrecer milagros falsos, aleluya, bendición falso, una iglesia fácil, aleluya, entran todos, vengan todos, aleluya, no importa, Jesús se encarga de eso para ganar dinero. Esos asalariados no van para el cielo. Por eso, mira lo que dice Santiago para terminar. Quería compartir esta palabra con ustedes para comparar la vida de Salomón con la vida de muchos pastores hoy en día, que son muchos multimillonarios, mientras que los miembros de la iglesia están muriendo de hambre. O sea, lo que pasó con Salomón es lo que está pasando con muchos pastores. Son multimillonarios, viven como reyes, mientras que las iglesias que ellos están, aleluya, dirigiendo, las ovejas que están pastoreando están muriendo de hambre. Mucha gente se van de la iglesia por el hambre, se van de la iglesia por necesidades, mientras que el pastor coge el diezmo y la ofrenda, aleluya, las donaciones del pueblo para enriquecerse, para amontonar, aleluya, riqueza, aleluya, en su cuenta bancaria, para que sus hijos vivan bien, aleluya, de la ofrenda del pueblo. Y muchos de los hijos de los pastores son unos narcos, son unos ladrones, son unos malcriados, son unos impiazos, andan en la calle acabando con todo. Sin embargo, aleluya, el pastor agarra la ofrenda del pueblo para alimentar a sus hijos, mientras que el pueblo que ofrendó está muriendo de hambre. Vaya a buscar en la vida, en todo, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de todos esos líderes, aleluya, la ofrenda o aleluya, las donaciones, el diezmo era para el pueblo completo, no era para el pastor solo. Salomón disfrutó sus riquezas, su gloria él solo. Él solo, quizá algunos de su gabinete, la gente más cercana de él disfrutaba, aleluya, la riqueza como los presidentes de hoy. Aleluya. La vida de Salomón y la vida de Salomón comparada es como muchos pastores hoy, como muchos presidentes. La mayoría de los presidentes se hacen ricos solamente en la costilla del pueblo para su familia. Para su familia. El pueblo está muriendo de hambre. ¿Cuánta gente pasa hambre en la República Dominicana? ¿Cuánta gente está muriendo actualmente en Haití? Hay como 10 presidentes. Toda esa gente está ganando millones,
Aleluya, ellos ya están asegurando visas para sus hijos, para su familia completa, aumentando, amontonando riqueza, comprando apartamentos, comprando, aleluya, grandes torres, para que después que no estén en el poder y quedan ricos y el pueblo, aleluya, está muriendo de hambre, ni una funda de agua encuentra el pueblo de Haití. Haití tiene presidente, tiene un grupo de ladrones, criminales, asesinos, pandilleros, que son multimillonarios. Aleluya, sin embargo en Haití, aleluya, la gente está muriendo, durmiendo en la calle, no encuentran, aleluya, hospitales, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Así son muchos pastores, así son los presidentes de ahora, se hacen ricos, aleluya, en la costilla del pueblo, con el dinero del pueblo, con los impuestos del pueblo, y agarran, aleluya, millones y millones de, aleluya, de dólares para obra, y se quedan con la mayoría del pueblo, del dinero, y oprimen al pueblo cada día con el impuesto. Cada día el impuesto se aumenta, cada día el impuesto se aumenta, cada día el impuesto se aumenta para ellos hacerse ricos, los senadores, los diputados, aleluya, glorificándose a Cristo, aleluya, los ministros, todo glorificándose a Cristo junto con el presidente. Todos los presidentes llegan pobres, con pares de millones o de pesos, aleluya, y al salir son multimillonarios. Así era Salomón. Gozaba una vida, aleluya, a pesar de que su padre dejaba riqueza, pero, aleluya, aleluya, y se hacía multimillonario sobre el pueblo. Sin embargo, la gente estaba sufriendo en su gobierno. Están sufriendo. Así son los países de hoy, las naciones como sufren, gimen, y los presidentes, aleluya, se gozan de una vida rica, multimillonaria, glorificándose de Cristo. Así son muchos pastores, aleluya, glorificándose de Cristo. No dan ni un golpe, ni a la mala, para salir a evangelizar en la calle, para visitar a los presos, para orar por los enfermos. Solamente están en el altar comiendo, gozando. Bendito sea el nombre de Cristo, ellos y su familia. Jesucristo viene por esos falsantes, como dice la Biblia, esos asalariados no son de Dios, como Ezequiel capítulo 33, capítulo 34, que habla acerca de los pastores que oprimían las ovejas, que hacían sufrir a las ovejas de Israel. Dios decretó un juicio sobre ellos. Yo voy a terminar con este verso en Santiago capítulo, aleluya, capítulo 1. Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago aquí acerca de una religión buena o de la iglesia. Mira lo que dice ahí. Santiago 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O que verso 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo. La primera cosa que el pastor tiene que hacer como un buen pastor es alimentar a sus ovejas, visitar a las personas que padecen necesidad. Eso es lo que no están haciendo la mayoría de los pastores, especialmente los multimillonarios. Si hiciéramos un censo en cada iglesia donde se encuentran esos pastores multimillonarios, si los miembros hablaran, estaríamos asustados con la noticia, con las declaraciones de los miembros, mientras que el pastor es un rey. Eso es lo que hacía, aleluya, los apóstoles. Por eso nacieron los, aleluya, glorificados sea el Cristo, los diáconos. En Hechos capítulo 6, hubo una queja contra los apóstoles porque las viudas de aquellos eran desatendidas. La gente que estaban en necesidad eran desatendidas, porque los apóstoles persistían en la predicación de la palabra. Entonces Pedro junto con los apóstoles escogieron hombres dignos, hombres de buenos testimonios de afuera, llenos de la presencia de Dios, llenos de sabiduría, llenos de la unción de Dios, como Esteban. 7 diáconos. Lo pusieron hombres llenos de la presencia de Dios para no corromperse con la ofrenda del pueblo, para no corromperse, aleluya, con la donación del pueblo, con la ofrenda voluntaria. Eran hombres con cualidades.
para darle buen uso a esa ofrenda. Por eso todos comían, eran hombres puros, santos, temerosos de Dios, que manejaban, aleluya, el alfolí, que manejaban ese dinero, esas donaciones. Por eso todos comían. Hoy el día no. El dinero lo maneja el pastor. El que tiene la caja fuerte lo tiene el pastor. El que tiene todo el control del dinero lo maneja el pastor. Nadie más. El pastor ni tan siquiera tiene tesorero en la iglesia. El pastor es él es el pastor, él es el tesorero, la mujer, su secretario, son ellos mismos, la familia completa. La familia completa, aleluya, que maneja, aleluya, glorificado sea el Cristo eso. Sin embargo, bendito sea el nombre de Cristo, era diferente en el tiempo de Pedro. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, hoy el día, vemos, mis amados, aleluya, ese llanto, ese grito, aleluya, que está pasando en el mundo a través de las iglesias. Bendito sea el Cristo. La gente, para hacerse rico, aunque no tienen el llamado, ya son pastores. Mira este verso que Cristo le había dicho a Pedro. Voy a terminar con este verso. No pensaba que iba a durar tanto, pero Dios sabe por qué hace la cosa. Mira lo que dice Jesús a Pedro en Juan capítulo 21, cuando Cristo resucitó y llama a Pedro. Es un llamado pastoral. Aleluya. Juan capítulo 21, verso 15, dice ahí: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Era eso que no hizo Salomón en su vida millonaria. Eso es lo que no están haciendo mucha gente. Apacentar a las ovejas significa alimentarla. No deje que pasen hambre. ¿Por qué están pasando hambre muchos miembros? Mientras que el pastor, aleluya, vive como rico. ¿Dónde consigue el pastor esos millones, esos dinero? De las costillas del pueblo. El pueblo ofrenda, pero muere de hambre. Diezma, muere de hambre. Aporta, aleluya, muere de hambre. Y pacta con dinero y muere de hambre. Le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, darle vida, darle cuidado, darle alimento, brindarle seguridad, confianza, protección. Hoy hay iglesia, hay pastores, aleluya, hay miembros que están congregando en su iglesia. El pastor no sabe su apellido, no sabe dónde vive, no sabe quiénes son, no sabe nada de eso. Lo que le importa es su cuarto. Mira lo que dice ahí. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro: cuida a su oveja, apacienta sus ovejas, pastorea sus ovejas. Quiere decir darle seguridad, vida, salud, alimento. Sin embargo, esas personas son diferentes hoy el día. Como era Salomón, como era Saúl, como era, aleluya, Elí, que se alimentaban, que se enriquecían, que se engordaban con la ofrenda del pueblo, mientras que el pueblo moría de hambre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Salomón no fue un hombre bueno espiritualmente, tampoco fue un buen pastor. Aleluya, con todas sus riquezas, habían gente que estaban muriendo de hambre, pasando hambre en su reino, como lo dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 4. Por eso los ancianos le decían: mira, flojanos algo, déjanos caer algo. Aleluya, flojen. Aleluya, queremos que tú nos flojes, aleluya. O glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya, este asunto, aleluya, que nos disminuya los yugos, porque tus padres nos tenían demasiado apretados, nos tenía demasiado fuerte, nos maltrataba, nos oprimía. No teníamos la libertad que queríamos tener, no teníamos la vida que queríamos vivir. Tus padres nos mantenían,
aleluya, prensado, apresado, aprisionado, aleluya, mientras que se gozaba de una vida multimillonaria, nosotros estábamos muriendo de hambre. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todavía quedan buenos pastores todavía. Todavía hay un remanente de pastores, aleluya, que usan la ofrenda para todo, aleluya, el diezmo para todo, incluso usan hasta sus recursos para pagar renta a hermanas, hermanos, jóvenes que no pueden. Todavía hay un remanente, pero cuídate de los pastores falsos, cuídate de los asalariados, cuídate de los Elí de hoy, cuídate de los Salomón de hoy, cuídate de los Saúl de hoy, cuídate de esos pastores malos como en el tiempo de Ezequiel, capítulo 34. Dios te bendiga, Cristo viene. Aleluya, ha sido un placer para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. A cada vez que recibo, aleluya, el mensaje de Dios, la orden de predicar la palabra, el mandato, yo no puedo resistir, porque yo no sé cuándo me voy de esta tierra. Tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Dios te bendiga. Shalom, Cristo viene ya, Maranata. Acuérdate que tú eres importante para Dios. ¿A dónde pasará tu alma la eternidad después de la muerte?